Ya lo habíamos anunciado, vayan al canal de YouTube de Radio Magma y así no solo lo escuchan, sino también lo ven. A Marcelino Idiani, doctor en Historia e investigador del CONICET. Buenos días, Marcelino, muchísimas Marcelino. gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Te gusta que te nombren así, doctor, investigador No, o doctor, profe? no, nunca me digas doctor. No, ok. ¿Profe? ¿Te va? Sí, el profe me dicen los alumnos, sí. Claro, Sabes que tengo un drama familiar, ok. pero yo no lo puedo evitar. Cuando sonaba el teléfono, cuando teníamos el fijo, o me cruzo con alguien y nos para alguien para preguntar algo, y por alguna razón me preguntan qué labura, y yo lo veo de tipo albañil, viene con cala, está en los ojos, y le digo, maestro, soy maestro. Ah, qué bueno, maestro. Y se va, ¿no? Y dice, ¿por qué no dijiste que era doctor en historia? Le digo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué sos tan cínica? Porque yo me siento mal, porque yo fui doctor como... Y otros son doctores y te lo tiran. Sí, sí. Yo no puedo. No podés. No puedo. Bueno. No me gusta. Bueno. La razón por la cual estás acá tiene que ver con este nuevo libro que has presentado recientemente, Huellas de Tinta y Sangre. Creo que la presentación fue en Alfa, ¿cuándo? ¿La semana pasada? El 4. En la presentación también estuvo tu hermana haciendo música. María Eugenia, muy lindo, con guitarra y flauta traversa. Con un tal Hernán que acaba de llegar hace no mucho de no sé dónde a vivir a Tandil. Ajá. Toca muy bien, pero muy bien la guitarra. Ajá. Y tu hermana toca muy bien. Ah, sí, la rompe, María, la rompe. Bien, esta obviamente no es tu primer libro, venimos de la saga de Peones de Ajedrez, que fueron 4. Este es el quinto. No le puse Peones de Ajedrez porque como no salió por la Unicen, me parecía ético, estando todos los personajes adentro, pero claro, digo, a Gerardo le va a caer mal. Y fui y lo hablé, le dije, mirá, yo ya me jubilé, el dinero es para profesores, bueno, ya está, ya publicaste 4 míos, así que ya está. Bien, por eso no se llama Peones de Ajedrez 5. Exactamente. Pero viene de esa saga. Todos los personajes. Bien. Y en esto te enfocas en lo que fue la denominada campaña al desierto, no sé cómo llamarla, sí, porque hay mucha también controversia en cómo llamarla. También, sí, ¿no? discutida. Como decía un profesor nuestro, Raúl Mandrini, que fue mi titular 30 años, los desiertos no se conquistan, se ocupan. Claro. Y si es un desierto, ¿para qué va a ir a ocupar ese lugar? Si es para hacer un seminario y discutirlo palabra por palabra y en el contexto y qué quiso decir. Pero sí, es la ocupación del desierto, la campaña del desierto, de cualquier manera queda mal. Lo que pasa es que la primera campaña del desierto es el nombre que aparece cuando la hace Rosas en 1833. Claro. Que mató bastantes indios. Mató bastante, ¿no? Porque está en el ideario así medio general, está que era más de hablar con los indios, pero también mató. Es verdad a medias, porque muchos caciques le pusieron el nombre Juan Manuel o algún nombre de la familia de Rosas a sus hijos. Sí. Y él era el padrino y tal. Pero en realidad esa campaña fue dura. Y cuando pasó el Salado, se cebó, o no sé qué pasó, él tenía como, del Salado hacia el norte estaban los indios amigos, que lo acompañaban, si los mandaba a matar a los ranqueles iban, bueno, era una época dura, pero aparte era mucho más despoblada la Pampa, no estaban más los españoles, los ingleses todavía no habían entrado como entrarían luego, y él decía, tenemos que entregar las tierras para que se trabajen, y la única manera era confiscando a los unitarios y dándoselas a los federales, y las que no eran de nadie, tomándolas y vendiéndoselas a precio módico a sus amigotes, ¿no? Él era primo de Anchorena. Claro. Entonces, tenía la vaca echada, o sea, claro que sí. ¿Quién lo iba a... Pero el protagonista de tu último libro no es Rosas, sino Roca. Los Roca. Los Roca. Roca y 2 hermanos. Claro. Uno, el más famoso, es Julio Argentino. Julio Argentino, y está Ataliba, que hizo todas las licitaciones de Espuria para la campaña. Licitaciones para la compra de armas y ese tipo de cosas. 6.000 pantalones de sarga, ponele.
eran 6.000 los soldados. ¿Y Debe ahí? haber comprado 10.000. ¿Ahí mordió? Y todos murieron. Todos los Roca mordían, como sabe qué. Y bueno, se hacían entre gallo y medianoche, lo dicen los propios contemporáneos, ¿no? Y es increíble cómo estaban aceitados, ¿no? Porque Julio Argentino le hablaba al Congreso, por ejemplo, en el 78 hace un informe de todos los comandantes a él y él lo vuelve al Congreso diciendo lo que habían avanzado. Él toma, en enero del 78 toma el ministro de Guerra, como ministro de Guerra. Había muerto Alsina hacía 5 días. Sí. Que no pudo terminar la zanja de Alsina, de su nombre. Claro. Le faltaron 200 kilómetros. Murió trabajando. Se murió de una enfermedad en el medio del campo y no llegó a ningún lado. Era uno de los primeros románticos que yo encuentro después de López Osornio y de Ramos Mejía. Sí. Hay algunos muy interesantes. Ajá. Gente que se bajaba del caballo y juntaba flores. Eran coroneles. No te puedo creer. López Osornio No te tiene puedo el libro creer. lleno de florcitas. Y paraba y dibujaba, donde vivía Prudencio Rosa, dibujaba el rancho a mano. Un fenómeno. Mirá vos, Un tenían fenómeno. ese y terminaba perfil. el libro, nosotros digitalizamos los 5 libros de él, que los tenía guardado Lizarrague, este hombre Roberto, un tipazo, martillero, amigo de mi viejo, colega de mi viejo, vive enfrente del Automóvil Club, Sí. arriba. Bueno, Sí. ahora ya no anda bien para bajar las escaleras, está muy lúcido, un tipo extraordinario. Y me prestó los libros para digitalizar y lo presentamos en el aula magna y se juntaron todos los Lizarrague. Por primera vez en no sé cuántos años, ¿no? Para vos encontrar algo así es un tesoro, ¿no? Como- Es un tesoro porque cuando vi empecé a mirarlo, en una página, abro así despacito y decía que era como una hoja como distinta, más pesada. Todas flores silvestres, con el nombre de cada una. Pero no un dibujo, están pegadas ahí las flores. Desde el 55, 1855 al 70, él hace todas esas cosas. O sea, era una suerte de exploradores. No, era coronel, pero no era un violento, era un especial. Yo, como digo, son gente fuera de su tiempo, ¿no? Como fue Dalí o fue Maradona, qué sé yo. Sí. Y este hombre, lo primero que me llama la atención, la primera página del primer libro, que pone la hora 5 o 6 veces. Son las 5:42 minutos. Me levanto, 6:02 minutos, te abajo, llamo a Diana, a tocar Diana. Sí. 6:18 mando a ensillar mi caballo, y así, todo el libro. Todo los el libro. Sí, yo no sé si tenía una bitácora, fascinación por el tiempo, que eso es lo que lo hace distinto a los demás, eso, juntar flores, querer saber todo, ¿no? Ordenar el mundo, de alguna manera hacer una taxonomía de todo. Claro. Flores, víboras, arañas, todos no eran naturalistas, sino se hacían naturalistas yendo a la sierra y los mordían las víboras, y bueno, muchos vinieron incluso a Tandil porque tenía sierras. Sí. Y bueno, y hacía estas cosas, pero recorrimos, él hablaba en millas, 7 millas, son las 7:015, o las 7:15, llegamos al Fortín El Perdido. O sea, no le servía a nadie eso. Pero hoy en día podemos calcular... Para vos fue fenomenal. Claro. El tiempo, claro. ¿Cuánto El tiempo se tardaba en...? Podés hacer un mapa de los rallies, porque el tiempo medía todo. Bien, el que no era nada romántico era Roca, ¿no? Roca no era romántico. Y Roca Contemos con tanta dulzura. se le presentó a Avellaneda, que era el presidente, que lo había puesto a Adolfo Alsina. Sí. Le confiaba mucho en él. Avellaneda era bastante parecido a Alsina. No era un mano dura en ese sentido. Y lo que pasó es que cuando Roca habla tanto y mal de la zanja de Alsina, sí. Una muralla china al revés, la muralla de Adriano que no sé qué, que es un gasto inútil. Bueno, y la cuestión es que frenó mucho los malones, pero mucho. Eran 2 metros para abajo, 1 metro
para afuera la tierra que sacaban, hacía 3 metros de talud y 600 kilómetros iban a hacer. Y llegó a ser 400, desde Bahía Blanca hasta no sé qué lugar. Bueno, tenía que llegar a San Luis. Bueno, y se le presentó y dijo, soy el nuevo ministro de Guerra. No le dio, no le preguntó nada. Y Avellaneda... Autoproclamó. Claro, tenía como un karma, como una cosa, porque lo puteaban tanto Alsina, desde el Congreso, y en los medios se leía, y claro, y se prestaba para el meme, no para el chiste de los... el Roca le decía, hicieron 6.000 kilómetros en China, igual los pasaron por arriba a los mongoles, o sea, no sirve esto, no sirve, basta, ya está. Basta. Entonces entró, se autoproclamó casi, y llamó a los comandantes que estaban cada uno en su fortín, y bueno, hizo... La primera idea era el 78 y la segunda en el 79. Tenía 2 ideas de lo que iba a hacer. Sí. Eso era la campaña al sur, que va del 78 hasta el 85. Yo veo 78, 79 hasta el 82, pues ya después están allá en Chubut. Más al sur, claro. claro. Tendríamos que hacer dos ejemplares de esto y no tiene sentido que lo hagan los que saben sobre este tema. Y la segunda campaña la empieza en el 85 Roca. La campaña al norte hasta Formosa, que termina en 1917, el último balón. Wow. Bueno, con todo eso suman 42 millones de hectáreas, que se reparten entre 540 terratenientes y 1.500 militares que no irán a buscar con su bonito, no van a ir a buscar las tierras, los vendían, no todos, pero claro. aquí ibas hasta Chubut a ver dónde quedaba tu terreno. Ahí si no Pingo negoció otro. Si acá los agrimensores no quieren ir acá al gallo a medir algo, te imaginas, te toca algo en Chubut. ¿Quién te va a ir a medir? Bueno, y su plan lo presentó ante el Congreso. No, era en medio de Camulina, porque él lo presenta a los comandantes. Claro. Dijo, vamos a hacer esto. Ellos nos hicieron el Malón. Todo el 78 contra Malón. ¿Qué es contra Malón? Le preguntaron, Villegas, Racedo, lo que estaban ahí. Atacamos, cada uno ataca desde su fortín, donde esté. Siempre había una parcialidad por ahí cerca, indígena. A esa parcialidad, si hay dos, lo atacás hoy, lo atacás el mes que viene, lo atacás dentro de 2 meses, lo atacás dentro de 3 meses y lo vas desgastando. Entonces ese era el contramalón. Entonces, como mataban lanceros, algunos huían con sus caciquillos porque los estaban fajando mal, y aparte les llevaban caballos, los dejaron. Muy mal. Y si tenían pocos caballos, podían juntar comida por ahí, pero no había tanta. Para juntar caballos había que, yeguas y eso, había que salir campo allá y tenías que tener cabalgata, si no, no podía salir. Bueno, todo eso lo hicieron y a fin de año estaban agotados. El informe que era Roca, ¿no? Que le dio cada uno de esos comandantes. Entonces, ¿cuál era la segunda parte? Arrancar fines de otoño hacia el sur y hacia el oeste, hacia la cordillera, y con 4 o 5 columnas, y dijeron que era una locura ir en invierno hacia el sur, porque los soldados son más débiles que los indios. Están mandando soldados que llevan un solo pantaloncito, un par de botas, se van a mojar, va a llover, va a haber nieve. Contra el indio que está acostumbrado a ese hábitat. Sí, estaba muerto de hambre el indio, pero igual la agarroneaba. Y bueno, se quejaron Évelo, Álvaro Barros, sus compañeros Lascuaga, la mayoría dijeron, es una locura. Sí. Bien. Y es lo que pasó, murieron cantidad de soldados, incluso está el informe de Remigio Lupo, que era el corresponsal, cada día mandaba un telegrama a un diario. Ajá. Y decía de estas cosas, ¿no? Contaba, por ejemplo, que cada 9 minutos tenían que reemplazar al que estaba en la guardia. ¿9 minutos? Sí, porque se congelaba, se reventaban los ojos. O sea, 11 grados bajo cero. Claro. Y bueno, y si estaba humedecida la ropa, porque no te podías cambiar, imagínate. Entonces muchos, si no lo iban a buscar, o se olvidaban, o se les pasaba, no sé, salían caminando, dice el médico, ¿no?
dice el médico que le explica a Roca lo que estaba pasando. Se van caminando campo adentro, se van así por allá, como locos, como extraviados, como... Zombie. Sí, ella dice que era común. Y otros se pegaban tiros. Claro. Cuando le tocaba la guardia con la carabina, se pegaban un tiro en alguna parte para ir a la carpa. Claro, Estar adentro claro. de una carpa, aunque sea. Y a Roca no le importó eso. No. Él decía, puta, cuando me van él, yo lo hago decir estas cosas, ¿no? Era, puta con estos milicos, che, carajo, cuánta muerte al pedo y tal. Pero nada, pero no hacía nada. No, O sea, era un encantador de serpientes, Claro. ¿viste? Al médico le decía, si hubiéramos sabido todo esto, doctor, ¿por qué no pudimos prepararnos mejor y tal? Se hacía el Y preocupado, nada, pero no cuando nosotros hicimos la colima, fuimos el primero, nos tocó Chile. El primer grupo que estuvo 58 días, los anteriores, el Palo Teclorete y todos estos vagos, tuvieron 14. Nosotros 58. No sé para qué, porque no había bala, no había nada. Claro. Y nos hacían... había días que había polenta de no sé qué, y al otro día la letrina, pero te digo, era como un palco en la cancha de Boca. Vos pagabas lo que sea por llegar a los palos. Claro. Eso. Bueno, y de esas cosas, bueno, no, 58 días fueron inolvidables. Porque nos purgaban, porque nos habían dado una porquería. Claro. Entonces nos purgaban, nos tenían que Claro. purgar. Y esto harían lo mismo. Claro. Cada tanto, ¿viste? José Milico, sí. Bueno, y así que Roca era bravo, hizo esas dos cosas. En 2 meses ya no quedaba nada. Junio, julio, fines de mayo, junio y parte de julio ya estaba. No había más. Y él se quejaba. Remigio Lupo dice, estaba enojadísimo. Roca, no hay campaña. Y él decía, no hay indios. Claro, ya no hay No más. hay nada. Claro. No hay caballo, no hay nada. Y bueno, después ahí empieza toda la locura de querer llegar el 25 de mayo del 79 a Chuel, y desde ahí dar el telegrama a través de Lupo a los diarios de que había terminado la campaña del desierto, que no era verdad porque faltaba muchísimo, pero bueno, lo más grueso, ¿no? Ahora venían los Patagones que estaban más allá, desde esa época. Pero era muy loco la asimetría, ¿no? Eran 6.000 soldados, Armado hasta... más 1.000 indios amigos, traidores lo digo yo. Claro. Es difícil, eso un indigenista o uno del siglo XIX me diría, no es traidor. Y más o menos. Porque después queremos nosotros defender la etnicidad, y si eran indios y mataban a otro indio, es difícil. A ver. Pero bueno, ahí estaban. Los llevaban como vaquianos, pero no necesitaban 1.000 indios vaquianos. Se iban porque su caciquillo no les daba comida, no les daba caballo para salir a malonear, entonces tenían que pedirle caballo al cacique no, a cualquier criollo que tuviera dinero, y maloneaban para otro, o sea, Claro. o salían a juntar y no les tocaba nada. Claro. Entonces, si no tenías caballo, no tenías esposa. O sea, la diferencia era, indio rico era el que tenía caballo, si tenía más de uno ni hablar. Indio pobre, no tenía caballo, era soltero. Entonces tenía que robar una cautiva, llegaba, y si le gustaba al cacique, se le entregaba a cambio de un caballo. Y Porque ahí- no tenían la dote para el suegro, ¿entendés? Claro. Así que era todo muy complicado. Entonces se iban este no nos da nada. Nuestro caciquillo, que había entregado 80 indios para que le den algo, manoteaba para él. Y entonces se empezaban a ir, a dispersar. Eso era lo que buscaba. Pero eso también fue lo que les costó no cumplir con el genocidio. Porque si vos ves los datos actuales de la cantidad de sobrevivientes, de descendientes que hay de indígenas, es impresionante. Mucho. Muchos. Ajá. Lo está trabajando Inés Rosso. Me dio los datos del 10 y del 20. Que fueron los que huyeron, los que... Claro, se fueron porque en el 79 dijo hay que barrer Pampa y Patagonia. Ajá. La escoba, con la escoba. Hablaba de la metáfora de la escoba. Le gustó, bueno, lo repetían todo. Y claro, era una escoba que tenía las pajitas muy separadas, porque evidentemente muchos se le escaparon, no sabían barrer, los soldados no era lo de ellos,
Y bueno, y se fueron para la cordillera, se fueron a un valle al que no entraba nadie, se fueron para un lugar que había salitre y nadie entraba ahí si no sabía cómo sacar agua de una planta rara. Bueno, entonces, por todas esas cosas, La matanza no fue mayor. tenés los descendientes. Pero después, cuando termina esa, en el 79-80, entregan las mujeres y los niños. Roca tenía un depósito de indios, ahí por Viedma o por una de esas ciudades. Depósito Depósito de indios. Y se los entregaba a los amigos, o sea, era como esclavo, esclavo, prácticamente. claro, esclavo. Y esa gente la empezó a entregar a los que habían estado 8, 10 años, 7 años, no importa cuánto, en la frontera habías perdido tu familia, seguro que no iba a estar nadie, o iba a estar lo que llamaban los tordos, que venían a empollar nido ajeno, ¿no? Claro. Los veía solos, y bueno, un día les daba comida, otro día los defendía, otro día se quedaba ahí con ellos. Claro. Y está bien, era lo que se podía hacer. Pero se los entregaba a los sargentos, a los cabos, a los que no habían podido formar familia por estar ahí, se llevaban a la mujer, y capaz que chicos y todo, y si no los entregaban a la élite en Buenos Aires, en las ciudades más grandes, para trabajo doméstico, para sí, medio que cualquier los cosa. subastaban, ¿no? Los subastaban. Había días que se subastaban y otras que se entregaban. Directamente. Se va a entregar en tal lugar, porque eran muchos, muchísimos. Claro. Y también te llevas un indígena a tu casa con un par de niños y bueno, tenés que tener más plata para comida, no cualquiera podía hacer eso. Así que eso fue otra grieta por donde los descendientes siguieron. Porque así te casaras con un cabo que era medio indígena y medio criollo, pero era, los descendientes eran indígenas, tienen la mitad de sangre indígena. Entonces, hoy en día están en todas las provincias y en la provincia de Buenos Aires hay como 200.000. Claro. O sea, es muchísimo. Hay mucho. Ahora, ¿por qué no podemos retomar la discusión que tiene Lagos con Roca? Lago era el coronel Lago era el mejor amigo de Roca porque habían estudiado en Uruguay juntos. Y un día se le acercó, yo hago que se le acerque, pensé que pasó eso, toman unos mates y le dice, cuidado con soltar tanto, dar de baja tantos soldados a la vez. Dijo, ¿sí le parece? Y sí, usted no sé si se acuerda, pero ya lo hemos charlado alguna otra vez, lo que pasa cuando termina la guerra de secesión en Estados Unidos. Que empiezan a volver los sureños que pierden, habían estado muchos años, no tenían nada, no tenían ni caballo para llegar, robaban el caballo, robaban una familia, se metían en un comercio, se emborrachaban y no pagaban, los ponían en canas, era un martirio. Sí. Muchos más soldados que acá. Claro. Y aparte ibas por territorio indio, que te podían arrancar la cabellera o qué sé yo, te podían dar asilo como a Martín Fierro acá. Sí. Entonces, bueno, dijo, esto es un problema. Y él había anunciado en el 78, está en el informe del Congreso, vamos a liberar ahora 1.200 soldados por distintas causas, porque fueron desertores, porque tenían una muerte en su haber y ya la cumplieron con 5 o 6 años, porque quedaron discapacitados por un balazo, una quebradura, por muchas cosas ya no servían, ya había un recambio. Eran mejores soldados que los que entraban, que eran jóvenes, pero eran peligrosos. Una vez leí un libro de Buenos Aires a la cordillera, estaban trazando el tren, y el tipo decía, ¿por qué los privaban de armas a los soldados? Tenían que estar atentos porque enseguida los atacaban. Dijo, si yo le doy armas a mis soldados no puedo pegar un ojo toda la noche. Claro, me matan a mí. Claro. Claro, si yo los traje a la fuerza acá. Claro. No soy el amigo de ellos, si lo entendés. Ellos con un arma se iban, sobrevivían. O sea, no les podía dar armas, se las daba al último momento. Bueno, hay cosas increíbles de la historia. ¿Y qué pasaba con esos soldados, esos 1.200 que dio de Basquetón? Bueno, ¿Cómo se insertaban en la ahí sociedad? está. Yo hago este listado inicial de datos dispersos de la manera menos cuántica posible, menos econométrica. Sí, bueno, tenían el telégrafo, el Remington, el tren, eran 6.000, más 1.000, 7.000 y cantidad de
de armas y bueno. Entonces, del otro lado no tenían nada. Entonces era una asimetría impresionante. Entonces yo en base a esa asimetría, y cuando él dice, en el 79 voy a largar 2.200 más, porque hay 7.200 en total, hay que largar 2.200 más, yo pensaba, ya hice la base documental, ahora tengo que ir a lo literario. ¿Qué hago con lo literario? Entonces empecé a pensar y me di cuenta qué pasaba a espaldas del ejército que avanzaba. ¿Qué pasaba? Pasaba en Salado, iban llegando del Río Negro, al Colorado, al Negro, al Limay, bueno, iban. ¿Qué pasaba atrás? Sí. Entonces, me acordé de los Estados Unidos, por supuesto, lo había estudiado con Pasucci en la universidad, con José, y aparte vi muchos documentales de eso. Pero yo decía, estos son 3.000 Martín Fierro, ¿de dónde vuelven? Claro. ¿Dónde vuelven? Claro. Y aparte, violento, con problemas o tal. Y digo, ahí está el corazón del relato. Ahí está. El Estado había dejado medio cuerpo en el puerto y el otro medio cuerpo iba allá adelante, ya llegando a Río Negro. Y en el medio, la orfandad total. ¿Quién te iba a defender? ¿De qué? Ellos pensaron, vamos atacando, vamos barriendo, no queda nadie atrás. Sí, quedaban muchísimos. Claro, iban porque quedando. él mismo largó 3.000 sospechosos. Ponele que de los 3.000 había 500 ásperos, pero los otros no. Pero no había caballos para domar, no había vacas ni nada para juntar. Desierto. No había agricultura. ¿En qué iba a trabajar? Claro. Entonces se iban, dice, en algunos pueblos, dice el libro, los tomaban en los depósitos, viste, que vendían de todo en los talleres. Pero ¿cuántos es? 3.000 es muchísimo. Bueno, la cuestión es que ahí se están moviendo justo del Trenquelauquen hacia Tandil y empiezan a ver pasar indios arriados por 4, 5, 6 soldados cuyos uniformes son bastante deteriorados, kepi roto, le falta una charretera. O sea, la gente, y eso es lo que nos gusta a nosotros en la historia ver, es qué pensaba la gente, qué veía la gente. Entonces, lo que queda claro es que a distintos ritmos iban intentando comprender qué pasaba. Los que vivían en los pobladores, que los asaltaban un día y se iban, claro, vos golpean las manos con charretera, un caballo del ejército. Y dice, bueno, deja pasar. Una vez que están adentro, fuiste. O por ahí no te hacen nada si le entregás todo y te vas. Bueno, pero eso por ahí le contaban a otro, porque la oralidad, que es otro fenómeno impresionante, era incluso más ligero que el telégrafo. Claro, era enseguida se corría la bola, digamos. Y claro, era el palabra, paso palabra. Bueno, y entonces ahí es que Verón empieza a ver, va con Cruz, se va del Trenquelauquen en la carreta de Cruz hasta el caballo y se van. Él lo invitó a irse y vamos. Y bueno, y empiezan a ver esto. Y cuando lo ven la segunda vez, ya, ¿qué pasa? Y ahí se da cuenta, estos son los que han largado el ejército. Porque él estuvo en el ejército, Cruz estuvo en el ejército también, los dos eran desertores. Claro. Y ahí empieza una etapa nueva de mi vida. Que yo siempre fui, como todos mis colegas de historia, muy quisquillosos con el tema de la violencia. No sé si era por cómo nos formaron, no sé si era por ética, para evitar abusos. Te digo, cuando mueren 36 gringos, contate a Dios, en el 72, las descripciones nuestras son pinceladas. Y te lo agarra uno de Clarín y te pone cómo violaron a la hija de él. Y nosotros no lo hacemos. Y a mí me parecía que estaba bien. Digo, pero yo ahora soy literato, ya no soy más historiador. Claro. Ahora tengo entonces le dije a Verón, dale. Métele, anda máquina. Bueno, y entonces empiezan a cruzarse
vamos a hacer pie acá un rato, ya no siento el culo, bueno, esas cosas que hablan entre dos carreteros, ¿no? Vamos a quedarnos acá. Y se bajan, allá hay un farolito, capaz que les queda un pan o algo para comer. Bueno, y van, y entran y están los matones. Y ya está. Claro. Y intentan darle charla, y dicen, no haga esto, amigo. Alcanza para todo. No hay caso. No. Y usted es tuerto, ¿qué se cree? Bueno, ¿para qué? Claro. Listo. Bueno, lo último que decía. Y así, no sé, debe haber 10 peleas. Ajá. A morir. Sí, los mataban a todos. Claro. Y bueno, y así van. Y yo recordaba, esto no debería decirlo, pero creo que el día lo dije en la charla. ¿Cómo es la vida? Que tuve la suerte de estar en una época donde no se veía nunca el tele, nunca. Bueno, sí, los días de humedad se veía y bueno, mi vieja ponía la papa, la antena, La cosas, parabólica. todo. Y fue medio barrio, cruzaron a ver lo de la luna, El Claro. 69. 69. Se veía la luna si salías afuera. Se veía Si no hubiera tocado. la Claro, luna, sí. pero en el televisor no se veía nada. Y cuando terminó la transmisión, ¿qué apareció? Se veía clarito de nuevo. Estábamos en manos de la humedad nosotros, ¿no? Como los sapos. Porque ni repetidor había. No. No, mi vieja hacía unos experimentos, era como, ¿vos te acordás? Tara Service, Sí. le traían algo para arreglar y lo rompía todo. Sí. Mi vieja se ponía nerviosa porque quería ver algo Claro. y Y terminaba rompiendo. oh, Revoleando. vasca mi vieja, imagínate lo que era. Así que bueno, Tuviste la suerte de no tener televisor. no tener tele y se leía mucho Claro. en mi casa. Mi viejo y mi vieja leían mucho, mi viejo más que mi vieja, pues tenía más tiempo obviamente. Intervalo, el Tony. Pasamos por Nambi, que era el kiosco de Viviana Fernández y Nancy Fernández, Nambi, Claro. Nancy Viviana. Ahí comprábamos, estábamos una cuadra y media. Y tenía las pilas así, paturucito, y Claro. los D'Artagnan, el Tony. O sea, llegabas 2 por 1 o 1 y un poquito de plata. Y leíamos. Y claro, yo me guardaba último Gilgamesh Que era el y top. Cabo Sabino, y ya para así, cuando ya me preparaba, escuchaba, no había ruido en la casa, leía Yacaroe. Claro. Ya está. Los otros muchos no me interesaban, sí, Pepe Sánchez, eso sí, bueno. Pero bueno, y la gente que estaba ahí asentía que sí, nos pasaba eso, elegía y tenían una, a este lo guardo para último, bueno. Y entro a la universidad y doy Antigua con Gilgamesh como una de las unidades. Y estudio los vascos, y los vascos me llevan a la frontera, porque eran los que iban siempre más allá de donde se podía ir. Sí, Y ahí en la frontera, Cabo Sabino. claro. Yo digo, esto. A mí me maneja alguien de arriba, ¿sí? Y bueno, ahí estuvo muy bueno esa parte ahí, porque pasan más cosas, ¿no? Pero Verón, Cruz, y después se le agrega otro conocido de la historia, y tienen que tomar la decisión de qué hacen con lo que está pasando. Y no podemos hacer mucho. Pero bueno, podemos salvar indios, Sí. podemos frenar abusos, si los vemos, y es lo que hay. Bueno, está bien. Entonces van haciendo eso, y se suma otro ingrediente, que no sé si estoy espoleando con esto, porque son muchísimas páginas que hablo sobre esto, pero Cruz es Pedro Cruz, el sargento Pedro Cruz, Sí. el compañero de Fierro. Claro. Y le empieza a hablar de Fierro. Y Verón dice, Fierro, sí, el de los que canta en los almacenes, sí, ese es Martín Fierro. Ah, ¿y quién lo escribió? Hernández. Ah, no sabía nada, Verón era analfabeto. Ah, está. Y ahora era el 79, está largando, ya creo que lo están cantando en algunos boliches, están La Vuelta. ¿Cómo La Vuelta? Dice Verón. ¿Qué es La Vuelta? Hernández lo trae a Fierro a la civilización. No puede hacer eso. No, se vuelve loco, pero dice, pero se le quema la cabeza. Dice, ¿cómo?
Y en el mismo momento, capítulo siguiente, Hernández está filosofando en la barranca de Belgrano, que era donde vivía, puteando, porque él no sabía si había hecho bien al traerlo a Verón. Porque en realidad se volvía a la nada. No iba a haber nada para ellos. Ni trabajo, ni nadie le iba a dar nada. Marginal. Marginal. Igual que me pasó antes, Claro. a los otros. Bueno, y entonces está ahí y recuerda, yo leí bastante todo lo que se escribió sobre las dos partes del Martín Fierro, que él estaba muy enojado con las editoriales. Primero que no eran 12 ediciones, dijo él. Esto es una mentira. No hubo 12 ediciones. Si hubo 12, a mí no me avisaron de uno o dos. Pero en Rosario me están cambiando palabras. Porque si no, la elite no los lee. Y yo no lo puedo permitir. En Uruguay le hacían lo mismo. Entonces, si yo me acerco a la elite, me alejo de los ranchos, decía Hernández. Extraordinario. Y estaba medio enojado. Porque él era un rebelde, todos tenemos la idea de Hernández, era un renegado, 2 veces exiliado, peleó con Jordán, López Jordán. O sea, era un tipo. Y había estado 15 años entre los gauchos en la Laguna de los Padres, por ahí lo llevó el padre porque tenía problemas de salud, y aprendió todo, a hacer todo lo que hacían los gauchos, y todas las mañanas en la matera aprendía los chistes. O sea, por eso a él no le costó nada escribir, porque tenía la idea del chiste. Claro. Criollo, ¿no? Claro. Bueno, entonces Fierro se suma a ello y vos decís, bueno, parece Los Siete Magníficos, pero no. Pero es que yo en un momento dije, no voy a ser nunca más chico. Bueno, de cabeza capaz que todavía sigo siendo chico. Pero esto me hizo acordar a la película de Brad Pitt, que se mete en el corazón de Alemania a tratar de matar a Hitler, ¿te acuerdas? Bastardo sin gloria. Bastardo sin gloria, bueno. Yo no quería cambiar, yo no quería tocar a Roca en ese sentido de nada para que no me. Pero que había violencia, yo la tenía que poner ahí. Claro. Describir un par, hubo muchas más seguramente, y hicieron desastres estos ex milicos. Pero fue muy, muy bueno la solidaridad entre partes, entre criollos e indígenas, entre los indígenas colaborando con los criollos. O sea, esa parte también me gustó mucho porque trabajé ahí, estuve leyendo cosas. Y bueno, esto va a ir creciendo porque hay varios matones que lo buscan a Verón para matarlo. Querían colgarse la cocarda de Verón, levantar la oreja, como se dice. Sí. Y le buscaban roña en todos lados. Y ya tenía precio su cabeza, digamos. Tenía precio su cabeza, precio de orgullo, ¿no? Claro. Porque a ellos los habían rajado de ahí, habían peleado en tantas batallas, mal o bien, queriendo ser, no importa, pero eran tipo de fierro, fierrero eran. Sí, sí. Entonces, cuando van ahí, los rajan, no habían pagado nada, no le pagaron retroactiva, nada, olvídate, no le dieron una pilcha nueva, no le dieron el mejor caballo, nada. Y se van, y cuando pueden hacerse los cócoros en algún lugar, viene esto y aparecen estos dos o están ahí y no los vieron y se les complica. Y bueno, después me gusta agregar cosas, ¿no? Me gusta la mirada amplia y chica, es como que salto por distintos planos como en la rayuela, ¿no? Hacia el cielo. Entonces veo al ejército desde arriba, después veo la carreta, lo que están haciendo Cruz y después el fogón al lado de la carreta y como Verón, por ejemplo, me gustan los detalles, que de algunos autores me gusta ver eso, que Verón levanta la bota, están sentados en una piedra cada uno, con Cruz, Cruz lo mira, no entiende nada, y al rato la baja la bota. Dice, ¿qué estabas haciendo? Estaba esperando que pase la araña para no interrumpirle su viaje. O sea, llegar a la microhistoria, hacer foco en lo chiquitito. Me encanta, porque eso no te cambia el episodio. No. Igual iba a pasar, la araña Claro. le iban a pisar o no le iban a pisar. Sí. Bueno, y de esas cosas pasan muchas y creo que el detalle, otro detalle que me gustó mostrar a Roca, que yo me lo imagino por lo que cuentan sus compañeros, camaradas,
que era muy caliente, muy enojado. Cocorito. Sí, cocorito. No explicaba 2 veces y nadie le entendía lo que había dicho y nadie se animaba a preguntar qué había dicho. ¿Qué había pasado acá? Eso dicen todos, ¿no? Ajá. Y Lugone, mirá que Lugone, dijo que lo que le atraía de este muchacho Roca era su cordialidad, su delicadeza en los tratos y su crueldad. Ah, mira. Cordialidad. Hermoso. Hermosa conjunción. Sí. Bueno, y así pasa el libro. Hablo bastante de Villegas. Pero te permitís la conjunción entre la historia y el dato duro Sí, el dato duro con empieza... lo literario. Y en las distintas charlas que tiene Roca, cuando reúne en Viedma, por ejemplo, a toda la oficialidad que vienen Sí. de distintas, ahí hablo de lo que dice en Lo que su pasó. informe. Sí. Ok. Claro. Pero lo que me parece que la literatura no daña el episodio, sino que lo humaniza, lo Claro. ensancha. Yo lo que yo aprendí una vez, yo quería pasar las 100 páginas cuando escribí mi primer libro. No Querías podía. pasar las 100 páginas. Primero escribía poesía, poemas, ni sé dónde están. Pero quería llegar a las 100 páginas. Y era una cosa imposible. Era no imposible, llegaba era nunca. el Everest, no, imposible. Y yo leía a Stephen King y empecé a leer a Stephen King mirando cómo escribía. Y claro, es muy sencillo. Vos tenés que armar distintos protagonistas y distintos escenarios. Si habrá uno solo, tenés que escribir como la Gran 7, porque Claro. si no, no podés. Claro. Entonces, dice, bueno, el camión tocó 2 veces claxon, dobló sin mirar el semáforo y tiró la 5ª lata de cerveza a la vereda, Sí. a la acera. Tenés 60 palabras más. Claro, una mujer que estaba allí, jubilada, quedó asombrada y quedó sin poder Claro. comentar con En nadie una el descripción problema. tenés una Luego caricia, decís, claro. "Ay, ¿para qué pones?" En la página Va llenando- 78, la atropella a la vieja. Claro, Y vos claro, decís, listo. por algo la Ahí pone. está. Ahí está. Pero pone muchos, va presentando muchos. Escenario. Escenario. Escenario Después y va cerrando. personaje. Escenario, personaje, contexto. Sí, estoy mirando Mr. Mercedes, Ujú. segunda temporada, Ajá. Mr. Mercedes de Stephen King. Es el que llevó por delante a 20 personas que estaban haciendo Claro. cola para Sí. buscar trabajo. Claro. Sí. Pero él lo dijo y después pasó en la realidad. Stephen King es maquiavélico. Sí, Sí. Pero para Sí. leerlo, los detalles. sí. Así que vos novelás para llenar para humanizar y para llenar huecos. Y también porque son como corresponsales, ¿no? Verón, se acerca, porque Verón habla con Villegas. Entonces yo tengo una charla con Villegas. Después, en los boliches, o con el juez de paz de Tandil, o con el médico, o sea, llegan a ellos. Y como voy ampliando el abanico, en un momento también está María, que es la hija de Verón, que se casó con el sobrino de Pincén. Y a Villegas, que tenía 100 o 150 caballos blancos, los había conseguido durante muchos años pensando que cuando avanzaran por la pradera, por el campo, los indígenas iban a salir corriendo del terror a ver los caballos blancos. Y no corrieron. No. Pero cuando los tenía ahí una noche, justo el día antes, y esto es real, justo el día antes que los van a fusilar a Verón, Pincén le afana 80 caballos blancos. Se los lleva a Villegas. Era como si le hubieran robado los calzoncillos y la bota y La riqueza de su vida. era su vida, más que la familia. Y mandó todo el ejército que tenía a buscarlo. O sea, Tráigamelo ya. Haga lo que quiera, Roca. Los mandó a buscar. Sí, los consiguió, pero quedó como que Pincén le tenía mucha estima, con mucha estima. Porque hacer eso era... Ir a robar los caballos de Villegas era Jugarse la muy, vida. muy jugado. Y Villegas, bueno, hace la última parte de la campaña muy enfermo. Ajá. Sí, eso me impactó. El tipo deja un mes para casarse y vuelve a la campaña. Y cuando está ahí, le ven que tiene algún problema y le hacen una revisación y tiene corazón de buey.
¿Qué Se es te eso? ensancha porque estás laburando Forzando. Tenés bicúspide, igual, mi vieja tenía bicúspide, tenía el corazón grandísimo. Claro. Ajá. Pero ¿quién iba a saber? Claro. El médico en esa época. Claro. Tuvo 4 hijos, nadie lo ocultó. Claro. No sé. Bueno, entonces, él igual Le mete para va a adentro. Patagonia abajo. Un loco. Pero era uno de los que cuestionaba lo que estaba pasando, porque faltó la ética de la guerra. En la guerra no, o sea, hay que proteger a los que no batallan, mujeres y niños. Claro. Y estos no lo hicieron. Claro. Entonces eso le molestaba y él cada tanto salía de su despachito que tenía ahí en el Trenquelauquen y entraba a su pieza y miraba todo lo que tenía, tal. Y por último veía el sable y decía, una época justa la del sable. Sable contra lanza. Claro. Ella era de igual a igual. De igual a igual. Entonces, por eso la asimetría a mí me lleva a usar la metáfora cuando comento esto, que lo que hicieron fue matar un colibrí con una escopeta de 2 caños. Claro. Una desproporción. Y la metáfora también de todo el 78 desgastando al animal para que éste entre cuando ya está desangrado a matarlo como un torero, ya no tiene defensa. Y así igual se queja porque él puteaba porque no había batallas, ninguna batalla. Claro. Y él quería la foto, 25 de mayo, Choel, y una alfombra de cadáveres indígenas atrás. Claro. No había. No había. No, ni uno. Claro. Entonces, No tenía esa puesta en escena. Claro. No, le faltó eso porque él, dos cosas lo molestaban, que él llevó hasta ahí semejante esfuerzo y gastó de semejante cantidad de dinero que le daba el Congreso para no tener batalla. Claro, para nada. Así que creo que este libro me gustó porque te da datos que yo no tenía, que muchos lectores no tienen seguro, y también para que reflexionemos, ¿no? Las 2 veces que presentamos el libro pusimos imágenes del Archivo General de la Nación, todas fotos que mandó el fotógrafo que le permitía a Roca sacar o no. Sí, que si le sacaban una foto estaba sin el kepi, mataba a 8. Claro. Porque odiaba su cabeza, que era bastante deforme. Él tenía Claro. el kepi así. Si Sí. lo ven en los cuadros, Sí. lo usa así. Porque tenía cabeza medio Tenía, no sé, había cabeceado una Algo. una piedra. una bocha. Le quedó- y entonces, la hija hablaba de él también, que era muy coqueto, muy preocupado por su altura. Le pasará a miles de personas, pero era él. Claro, Era pero él. era Roca. Claro. Lo Entonces, complejo terrible tenía claro, con Un su físico. complejo. Y el hermano, interesante también, fusila 60 indígenas. Este es Rudecindo, el otro es Ataliba, el que hace Rudecindo mata a 60 a cambio de que le den no sé qué cosa. Ajá. Que era más sanguinario. Pero 60 de los de él, Sí, ¿entendés? propias. Lo dicen todos los contemporáneos, un asesinato, lesa humanidad, usan todas las palabras, no pasa nada. Claro. El hermano del presidente. Claro. ¿Cómo sigue esto? ¿Seguís con presentaciones? ¿Tenés ahí No actividad? sé. No sabes. sé. ¿Dónde se consigue? En Alfa, en Ola y en la Casa Azul sé que están. Muy bien. Si hay en otro lado, no sé. Perfecto. Buenísimo. Bueno, lectura más que interesante. 600 páginas. Sí, hay que animarse a leer. va a llevar un tiempo. Pero Viste que los libros se leen desde afuera ahora. Esta es la tribu de Millamán, llegando al Limay y Río Negro. sí. Viste, esto es de una tribu. Mirá lo que es la toldería esa. Y mirá la cantidad de caballería. ¿Qué había? Es como empezar a leerlo y decir, Se fueron "Che, al te- carajo". te saliste al pasto, hermano. ¿Qué pasa? Bueno, y bueno, Muy bien, lo es un consigue. fue el libro más difícil para mí. ¿Fue el más difícil? El más difícil hasta que llegué a los bifes. Pero porque yo tenía miedo, como no soy especialista en castrense, sino en inmigración, que trabajé en los fortines, cómo se defendían los fortines, todo eso lo sabía.
pero tenías que leer mucho sobre... Era una campaña... Una avanzada, todas esas Claro, cosas. 5 columnas, se movían por telégrafo y era muy interesante. Ya Alsina se quejaba un año antes Sí, porque los indios le volteaban todos los cables de teléfono, del telégrafo, claro, se los volteaban. claro. No tenía cómo comunicarse. No, primero pensaban que eran las aves de gran porte que se paraban arriba de ahí, qué sé yo. No, eran los indios que se le tiraban a Eran ver. los indios, se sentaban ahí, agarraban una caña. Bueno, Marcelino, muchísimas gracias por Nos este tiempo. divertimos, por lo Gracias. menos nos divertimos un rato. Sí, 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 y hemos Porque- charlado y recorrido la historia. Sí, una parte de la historia. Una parte. Bueno, Está buenísimo. Siempre. muchas gracias. No, Muchísimas gracias a ustedes gracias. por invitarme. Marcelino Oriani en Pasados de Rosca.